Muy buenos días. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y UTLAB Jenkins Graduate School, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del Índice Global de Impunidad 2020. Muchas gracias a todos los que se han conectado desde Facebook Live y TV UTLAB, a nuestros invitados especiales y a los medios de comunicación que nos acompañan. Los invitamos a interactuar en las redes sociales con los hashtags IGI2020 y No a la Impunidad. Agradecemos a los medios de comunicación que formulen sus preguntas a través del chat de Zoom, el cual podrán ubicar en el lado derecho de su pantalla. Sus preguntas serán respondidas al final de las intervenciones de los oradores. Me permito presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de tiempo completo del Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política UTLAB y coordinador del Índice de Impunidad en México. Contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Leclerc Ortega, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política UTLAB, coordinador del Índice Global de Impunidad y director del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia en la UTLAB. Y el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Muchas gracias, Omar. Muy buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan. Siguiente, Omar, por favor. Quisiera darles una introducción de lo que es el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Este es un think tank académico adscrito a la Universidad de las Américas Puebla, al Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y desde 2015 que fue creado por instrucciones del doctor Luis Ernesto Derbez, nuestro rector, realizamos el Índice Global de Impunidad. Esta es la tercera edición en que se busca rankear, buscar las causas de la impunidad de los países. Posteriormente se lanzaron los índices de impunidad de México, tenemos 2 ediciones hasta el momento, y también ya publicamos el Índice Global de Impunidad de Colombia. El CSIC busca estudiar los problemas de impunidad, de inseguridad, de justicia, no solamente en México, sino en el mundo. Nos entusiasma mucho que 2 proyectos de estudios subnacionales hayan salido con éxito, con la misma metodología del Índice Global de Impunidad, el caso de México y el de Colombia. Y en futuros meses estaremos publicando el Índice de Impunidad de Estados Unidos, y también nos preocupa estudiar fenómenos aledaños a la impunidad, como es la impunidad medioambiental, el tema de lavado de dinero, de corrupción, entre otros temas. Siguiente, Omar, por favor. Estos son los índices que pueden consultar en la nueva página de internet del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Encontrarán tanto las versiones en español como en inglés de las ediciones anteriores. Siguiente, por favor, Omar. Y para terminar y darle la palabra a mi colega, el doctor Juan Antonio Leclerc, decirles que nos da mucho orgullo que a 5 años de creación del CSIC tenemos alianzas estratégicas con think tanks que les preocupa el estudio del Estado de Derecho, de la impunidad y de la inseguridad a nivel mundial, como es la Fundación Alemana Friedrich Ebert, la Fundación Pares de Colombia, con la cual publicamos el Índice Global de Impunidad de Colombia, por supuesto, el Real Instituto Elcano de España, con el cual hemos hecho una alianza estratégica para promover el índice tanto en Europa como en América Latina, etcétera. Destaco también, por ejemplo, un acuerdo recientemente firmado este año con la Unidad de Inteligencia Financiera sobre prevención de lavado de dinero, sobre los estudios en la materia y cómo se vinculan con la impunidad. Y finalmente con el Centro William J. Perry de la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Les pedimos que consulten nuestra nueva página de internet, donde además podrán encontrar estudios, artículos, libros relacionados con la impunidad que elabora el centro y también nuestros consejeros académicos
nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, maestro Gerardo Rodríguez. A continuación, cedo la palabra al doctor Juan Antonio Leclerc Ortega, coordinador del Índice Global de Impunidad y director del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia en la Universidad de las Américas Puebla. Muy buenos días a todos ustedes. Les agradecemos su presencia en esta presentación del Índice Global de Impunidad 2020. Es un gusto poder saludarlos, enviarles un saludo desde la UTLAP. En esta ocasión vamos a presentar algunos de los resultados generales y consideraciones más importantes que se desprenden de nuestro reporte 2020. Nuestro primer reporte global se presentó en 2015, donde pudimos comparar 59 países en un primer momento, dada la cantidad de información que reportaban estos países fundamentalmente a las Naciones Unidas, que es la base de datos central que usamos para poder utilizar información comparable reportada por los propios países a partir de metodologías comunes establecidas y aceptadas por los países. Después, en 2017, logramos comparar 69 países. En esta ocasión, incorporamos un grupo de 69 países en general, más 17 adicionales que los ubicamos en impunidad estadística, y les explicaré un poco por qué es importante también analizarlos. Antes de avanzar en los datos, déjenme recordarles un poco cuál es la definición general de la que partimos. Nosotros entendemos a la impunidad desde una perspectiva multidimensional. Nos interesa entender el fenómeno desde la perspectiva del derecho, pero al mismo tiempo como un fenómeno de hecho. No nada más se trata de entender instituciones o leyes, sino qué es lo que ocurre en la realidad. En ese sentido, retomamos la definición que estableció en 2005 la Comisión entonces de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través del informe Orecht-Lichter, que da una perspectiva amplia del fenómeno de la impunidad y que no se reduce simplemente a hacer una combinación entre el número de delitos que ocurren y el total de sentencias que se obtienen frente a esos delitos. Como parte de esta perspectiva, nosotros asumimos que la impunidad es un proceso que se puede entender como una cadena, que hemos denominado la cadena de impunidad, que inicia cuando se comete un delito, prosigue con la denuncia del ciudadano ante las instituciones y las autoridades competentes, e inicia un proceso de investigación, posteriormente un proceso ante un juez en muchos casos, y finalmente una sentencia o un proceso de reparación del daño. Es a lo largo de esta cadena donde nosotros tratamos de identificar los principales indicadores que nos permiten acercar ese fenómeno y que en conjunto nos dan una película de lo que significa la impunidad en el mundo y que hemos extendido también a nuestros estudios a nivel subnacional. La que sigue, por favor. Nuestra metodología, desde esta perspectiva, se centra en entender lo que ocurre en tres dimensiones fundamentales: el sistema de seguridad, el sistema de justicia y el respeto a los derechos humanos. Y en estos casos nos preocupa no solamente entenderlos en lo general, sino poner un énfasis en su estructura. Cuáles son las capacidades institucionales que tienen, pero además su funcionamiento, cómo funcionan ya en los hechos, qué resultados le entregan a los ciudadanos. Por lo mismo, nuestro modelo, más que limitarse nuevamente a solamente sumar o dividir sentencias entre los delitos que ocurren, nos preocupa un enfoque amplio que permita revisar lo que ocurre en el sistema de seguridad, justicia y el respeto a los derechos humanos. Es desde este enfoque que les entregamos los resultados del Índice Global de Impunidad 2020. El tipo de indicadores que ustedes pueden identificar en el índice se pueden ver en las siguientes tablas. Para el caso de la estructura de seguridad y justicia, lo que analizamos es la cantidad de policías por cada 100,000 habitantes, los reclusos entre el total de población en determinado país, el personal en los reclusorios para atender al personal, a la población en dichos reclusorios, el total de reclusorios de personal entre reclusos y jueces y magistrados existentes para atender a cada 100,000 habitantes. Y la siguiente lámina se refiere al funcionamiento de la estructura de funcionamiento de seguridad y justicia y mide personas frente a los tribunales entre el número de jueces, encarcelados entre condenados, porcentaje de encarcelados que no tienen sentencia, encarcelados por homicidio entre el total de la población, personas frente a tribunales que tuvieron contacto formal
con la policía y personas frente que llegan a tribunales entre el número total de fiscales que hay para atenderlos. A estas variables se suma un indicador compuesto que realizamos en materia de derechos humanos para poder medir también en qué grado se respetan o el número de violaciones que existen en esos países con respecto a la situación de los derechos humanos. La que sigue, por favor. Este es el mapa de la impunidad 2020. Mientras más cercano al rojo es el color, pueden ustedes ver los casos donde existe mayor impunidad. El rojo se refiere a impunidad estadística. Son aquellos países donde no hay los datos suficientes y que puede reflejar falta de voluntad política para entregar esa información a la comunidad internacional y por lo mismo no ponerse ante la vitrina de la comunidad internacional en lo que refiere al respeto de los derechos de los ciudadanos, de acceso a la justicia, de protección a su patrimonio y respeto a los derechos humanos. El naranja más fuerte nos refiere a alta impunidad, naranja un poco más claro, impunidad media, y ya los tonos en verde son aquellos casos donde existen niveles de menor impunidad. Desgraciadamente pueden ustedes ver que el continente americano se caracteriza por niveles de impunidad alta o muy alta. Estos son los casos. En la impunidad muy baja vamos a encontrar fundamentalmente países del continente europeo. En la impunidad baja, países europeos, y se empiezan a incorporar algunos países asiáticos, como es el caso de Japón, Corea. Nuevamente vemos que los casos de menor impunidad integran a muchísimos países de la antigua Europa del Este, donde el reporte hacia la Unión Europea para su incorporación hizo la diferencia en la construcción de capacidades, y posteriormente empiezan a aparecer los casos de impunidad media, donde ya algunos países latinoamericanos, fundamentalmente Costa Rica, empiezan a destacar. El promedio de la impunidad global es de 39.99, por lo mismo todos los que se encuentren por debajo de esas cifras son los casos de menor impunidad por debajo del promedio. Todos los que estén por encima de 40 son los casos cuya impunidad está por encima del promedio de los 69 casos que podemos comparar en términos de impunidad. La que sigue, por favor. Estos son los países con niveles más altos de impunidad. Los 10 países con la impunidad más alta son en esta ocasión Tailandia, Honduras, Marruecos, Argelia, Azerbaiyán, Paraguay, Guyana, Nepal, Kirguistán y México. En el índice global de impunidad 2015, México era el penúltimo lugar entre 59 estudiados. En el índice 2017, México era el 66 de 69. En ese momento aparece en el 60. México se caracteriza nuevamente por estar en el grupo de países de mayor impunidad, entre el top 10 de la impunidad, y si bien aparentemente se ubica en una posición mejor a las que había tenido, lo cierto es que esto es reflejo de las variaciones y la posición que tienen otros países, de los casos que no podemos incorporar a la muestra, que si bien habíamos integrado anteriormente, porque no han reportado la suficiente información, países como Brasil, como Venezuela, como El Salvador, como el caso de Filipinas, que era el que tradicionalmente el índice global de impunidad salía como el peor caso. En esta ocasión lo pueden ver ustedes en rojo, sí los incorporamos como un complemento porque es muy importante entender el impacto de la impunidad estadística, porque esto implica que no se tienen los suficientes datos para diseñar e implementar políticas públicas con la suficiente evidencia. Se podría decir que esos países navegan a ciegas en muchos sentidos con relación a los problemas de seguridad y justicia, o simplemente no quieren reportar en muchas situaciones porque las violaciones a los derechos humanos o los problemas de inseguridad y justicia pueden involucrar agentes del Estado. Entonces, el caso mexicano se ubica en el top 10 y si bien aparentemente es una mejora, lo cierto es que hay que tomarlo con mucho cuidado porque no refleja cambios sustantivos en el caso del desarrollo de instituciones y capacidades, simplemente refleja cambios en la posición de otros países. La que sigue, por favor. Estos pueden ver ustedes también en las siguientes gráficas ya la posición de los países con su siguiente evaluación. Por favor, las que siguen. Estos son los países de impunidad baja, fundamentalmente países europeos, con la excepción de Mongolia, Japón, Corea, y los países de impunidad media, donde Chile, Colombia destacan, Rusia, Turquía, que eran países que anteriormente se ubicaban en grupos de mayor impunidad. Y los países de mayor impunidad, pueden ustedes ver a México en lugar 60 con una evaluación de 49.67, prácticamente 10 puntos por encima del promedio, aunque también cerca de 20 por menor de Tailandia, que es el caso que se dispara más en su evaluación de impunidad. Realmente el rango de distancia en los países de mayor impunidad son de 10 puntos y México se ubica entre esta posición.
Les comentaba la impunidad estadística, los casos que no podemos incorporar en esta ocasión van desde Argentina, Australia, Brasil, República Checa, República Dominicana, El Salvador, Granada, Irlanda, Kenia, Filipinas, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela. Habían estado en reportes anteriores, pero la información que presentan o es insuficiente o es inconsistente con lo que habían reportado. Los saltos y los cambios son demasiado abruptos, por lo tanto, no se incorporan al índice como tal, pero sí los ubicamos y los calificamos como impunidad estadística. De igual manera, en esta ocasión incorporamos como impunidad estadística a Arabia, China y Sudáfrica, en tanto que son países de G20 que reportan insuficiente información y dado que pertenecen a este grupo del G20, tendrían que tener la capacidad para reportar a la comunidad internacional esa información. Y les quiero comentar que si bien el índice general agrega la información de la impunidad de los sistemas de seguridad y justicia, así como los derechos humanos, ustedes pueden analizar en forma desagregada el comportamiento de cada país por cada una de estas dimensiones. En esta gráfica desagregada, ustedes pueden ver lo que ocurre en cada una de las variables, como estructural sistema de seguridad, estructural sistema de justicia, funcionamiento del sistema de seguridad, funcionamiento del sistema de justicia o derechos humanos, y van a ver que hay países que si bien pueden tener buen desempeño en alguna de las variables, pueden tener muy mal desempeño en otro, y por supuesto que esto afecta su posición en el índice. Este tipo de gráficas nos ayuda también a enfocar dónde están los principales problemas de cada país para poder emitir recomendaciones de política pública. Para el caso mexicano y por lo general en América Latina, el problema está concentrado tanto en las pobres capacidades existentes del sistema de justicia, que se traducen a su vez en un funcionamiento muy deficiente y muy desigual que favorece solamente a algunos de los ciudadanos o que no puede garantizar acceso a la justicia de una forma efectiva, eficiente y expedita. La que sigue, por favor. Y como les comentaba, el caso de América Latina es muy preocupante porque prácticamente todos los países, incluyendo el continente americano, los Estados Unidos, se encuentran en condiciones de impunidad alta. El caso de México no es el peor de América Latina en ese momento, pero dado por su tamaño, su capacidad económica, el tamaño de su población y las capacidades que tendríamos que tener después de muchos años de implementar reformas a nuestro sistema de justicia, de tener una reforma constitucional tan ambiciosa en materia de derechos humanos, es inadmisible que México se ubique en una posición tan alta de impunidad en América Latina y que se encuentre entre los 10 países con mayor impunidad de los casos que nosotros podemos estudiar. Como les comentaba, en el caso de México se encuentra el caso muy alto y ponemos mucho énfasis en el problema de lo que está ocurriendo en el sistema de justicia, aun cuando el sistema de seguridad también tiene problemas de capacidad y funcionamiento. El sistema de justicia sigue saltando en nuestros estudios como el problema más delicado que se relaciona con la impunidad para el caso mexicano. Y nuevamente queremos agradecerles su asistencia y participación en esta presentación. Por mi parte es todo y quedo a su disposición más adelante para contestar también a sus preguntas cuando se abra la siguiente ronda. Gracias. Muchas gracias, doctor Leclerc. A continuación, me permito ceder la palabra al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, quien nos compartirá algunas reflexiones y comentarios sobre este importante estudio. Muchas gracias y bienvenidos todos a esta presentación que estamos haciendo de el IGI en el año 2020. Como ustedes saben, la universidad realmente se preocupó desde hace tiempo por lo que define el punto más importante en México y es este ataque a la corrupción de la que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo en nuestro país. Nosotros hemos creado y considerado y estamos demostrando a través de estos estudios que la corrupción solamente desaparece si verdaderamente se acaba con la impunidad. La impunidad es el problema grave que tiene nuestro país. La impunidad es lo que permite que se dé la corrupción porque nada ocurre a quien es corrupto. La impunidad permite que haya la inseguridad que tenemos en México, porque finalmente uno puede hacer cualquier acto y de todos modos queda impune en ese acto. Puede que lo encarcelen temporalmente, pero sale por fallas que puede haber en el sistema de justicia o en la manera como se procuró ese proceso de investigación que le llevó a ese lugar. Por lo tanto, en México no podemos aspirar a mejores condiciones de seguridad, no podemos pensar en una justicia más efectiva si no reducimos significativamente nuestros niveles de impunidad. Siguiente, por favor, Omar. Los resultados que nos están dando este IGI nos permiten verdaderamente observar que sigue esta idea de que no se están modificando sustantivamente los posicionamientos en el mundo. Lo que sí está ocurriendo es que hay más países que ya no quieren dar información o que alteran la información.
Y en ese proceso de alterar, lo que estamos nosotros observando es que América Latina destaca por los altos niveles de impunidad que tenemos. Y repito, la única manera en que vamos a acabar con la corrupción y la inseguridad que está en este momento ya afectando a la mayor parte de los países de nuestra región, pues tenemos que dar información y tenemos que evitar que siga dándose esta impunidad. México, como acaba de mencionar mi colega, se mantiene todavía en niveles muy altos de impunidad. Destaca sin duda como uno de los peores países en la región. Y si continuamos con el problema de que el acceso a la información empieza a estar siendo dificultado, pues la situación de impunidad puede empeorar muy rápidamente. Siguiente. En los últimos 5 años no hemos visto nosotros en nuestros estudios ninguna mejora significativa en el desempeño de la seguridad y la justicia en México. Y vamos que lo sabemos todos los mexicanos, vamos que lo hemos discutido en muchas formas, pero lo que hemos demostrado nosotros en los IGIS que hemos ido publicando, tanto estos de forma global como los ya de forma nacional, es que verdaderamente el sistema de seguridad y justicia de un país como México no está recibiendo ni los recursos, ni la capacitación, ni las posibilidades de poder funcionar efectivamente. Por eso, pues, no nos debe extrañar. No nos debe extrañar que estemos en la cola de la lista, o si lo quieren poner a la inversa, que seamos de los países con mayor impunidad en todo nuestro planeta. Y esto es grave. Es grave porque México continúa estando ahí. Se platica, se habla, se dice, se discute. Todos los gobiernos que llegan proponen que van a acabar con la corrupción y terminan los periodos de esos gobiernos y la corrupción continúa porque la impunidad continúa. Y la impunidad continúa porque los sistemas de justicia y de seguridad de las estructuras de nuestro país no están recibiendo ni los recursos ni la capacitación para salir adelante. Siguiente. Toda pregunta que uno se puede hacer en este año es, ¿se reduce la impunidad con el gobierno del presidente López Obrador? Y la respuesta es muy sencilla. No sabemos, porque los datos con los que trabajamos, los que estamos presentando en este momento, son datos que todavía pertenecen al periodo del presidente Peña Nieto. Y ese periodo, pues, se caracterizó, como lo sabemos bien, porque se incrementó la impunidad en realidad, porque no hubo un verdadero proceso de apoyo ni al sistema de justicia ni al sistema de seguridad. Se habló mucho, se planteó mucho, se gastaron muchos recursos. Por ahí tenemos un estudio hecho por mi colega Gerardo aquí presente, que también demuestra que ha habido una gran cantidad de gasto en la idea de capacitar policías, pero que no ha resultado de nada que se logre. Si verdaderamente el gobierno del presidente López Obrador quiere mejorar la situación de impunidad, es decir, que se reduzca la impunidad y a través de ello la corrupción, que es el propósito fundamental que ha manifestado nuestro presidente por los últimos 2 años, si realmente lo quiere hacer, van a tener que invertir mucho más en mejorar la capacidad del funcionamiento institucional de los sistemas de seguridad y de justicia y además en la protección de derechos humanos del país. Y con toda tristeza, creo y digo, que hasta el momento no parece ser el caso. Lo hemos observado, es reducciones generales en todo lo que es el presupuesto del sector público. Y el resultado de esto es que estamos entonces generando más carencias, tanto en el sistema de seguridad como en el sistema de justicia de nuestro país. No puede haber un cambio sustantivo si no diseñamos e implementamos políticas más efectivas y que tengan esa coherencia en donde lo presupuestado vaya con lo que deseamos obtener, fortaleciendo el sistema de justicia, fortaleciendo el sistema de seguridad de nuestro país. Siguiente. Y lo que sí observamos con preocupación es que parece que hay una tendencia, tanto a nivel federal como estatal, de ser punitivos, meter más gente a la cárcel, crear muchas más ideas y leyes, reducir las posibilidades de que el sistema de justicia opere poniendo una serie de condicionamientos legales, unas nuevas leyes que nos llevan mucho más a la cárcel, a ser mucho más punitivos. La experiencia que hemos acumulado a lo largo de estos 5 años en todos los estudios que ha hecho nuestro Centro de Seguridad y Justicia dejan en claro que ese no es el camino para mejorar ni la capacidad ni el funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia y, por lo tanto, para acabar con la impunidad. Siguiente. Por lo tanto, lo que estamos diciendo básicamente es, ¿quieren avanzar en que realmente se reduzca la corrupción? Pues no podemos permitir que haya impunidad. El sistema penal, el sistema anticorrupción necesita que realmente se estén desarrollando los instrumentos a nivel de justicia y los instrumentos a nivel de seguridad, que es importante para que no haya casos de corrupción y tráfico de influencias
en funcionarios públicos en estos sistemas. Y bueno, lo que tiene que hacer México es realmente impulsar mucho más el que no quede impune ninguno de los actos de corrupción que se estén ahora desvelando o develando, perdón, y que se estén planteando de una manera pública. No podemos continuar con eso. No podemos presentar casos de corrupción y después destruir la manera como se debe de llevar a cabo el proceso legal correspondiente para que estos casos no queden impunes. Hay que cerrar definitivamente lo que nosotros estamos llamando la puerta de los nuevos pactos de impunidad que podrían estar existiendo. Siguiente. La manera más fácil sería presentar evidencia, transparencia, información, reportes independientes y apoyarse en la sociedad civil. Esto es lo que estamos haciendo en estas publicaciones del IGI. Eso es lo que estamos haciendo en nuestro centro. Hacer esos planteamientos, a presentar evidencia, demostrar cómo se puede ir resolviendo el problema. Y solamente así, verdaderamente, se va a poder garantizar en nuestro país las condiciones de seguridad y justicia y el respeto a los derechos humanos. Es la única manera como lo vamos a tener que llevar a cabo, con un diálogo e intercambio de ideas que permita que haya información, transparencia, acceso a lo que realmente está pasando en el país. Países que han ido en la dirección contraria, como está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en estos que estamos ahora denominando los de impunidad estadística, están creando condiciones negativas que incrementan la impunidad, incrementan la corrupción e incrementan la violencia en sus naciones. No podemos nosotros seguir en esa línea. Tenemos que cuidar, tenemos que integrar gobierno, universidades, organizaciones de la sociedad civil para que trabajemos conjuntamente en ofrecer posicionamientos, investigaciones, transparencia de información y finalmente acciones que tendrían que ser llevadas a cabo por la sociedad en general. Esto es, siguiente por favor, lo que estamos nosotros tratando de hacer. En conclusión, México tiene un alto nivel de impunidad, 60 lugar de 69 países que pudimos tener información. La verdad es que nos coloca y nos sigue colocando en el peor de los mundos. Un índice de 49,67 que es muy alto. Tenemos cosas como que en México hay muchos policías por encima del promedio global y sin embargo no funcionan eficientemente porque no están ni capacitados ni con los recursos suficientes o también hay impunidad en lo que llevan a cabo en sus acciones. Y esto no lo vemos únicamente en México, lo acabamos de ver en Estados Unidos, en donde también se da impunidad a la policía. La solución, por lo tanto, no es tener muchos policías, la solución es tener policías bien formados, preparados y que surja de abajo hacia arriba la solución a la seguridad. No es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Es de la sociedad, de las policías municipales, de la integración de las comunidades que asimismo vayan generando estos sistemas de seguridad que permita que haya una comunidad entre los pobladores de pequeñas poblaciones, municipios, y la policía que tiene que estar arraigada y capacitada para resolver problemas. Problema grave en México. No tenemos sino 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes. El promedio ahí está, 17.83 en el mundo. No puede seguir esto. Lo hemos dicho desde el primer reporte. Se lo hemos comentado a autoridades, se lo hemos dicho a gobiernos. Sin embargo, continuamos en la misma situación. Si seguimos en este concepto, pues no nos sorprenda que estamos en ese nivel en la dimensión estructural del sistema de justicia, 60 de 69, 63 en su funcionamiento, pues tenemos un problema muy grave para que la justicia sea expedita en nuestro país. Y si esto está mal, va a estar mal la situación de corrupción, va a estar mal la situación de violencia y va a estar, por lo tanto, una protección a los derechos humanos que no cumple con lo que los pobladores de México estamos deseando. Este es México en conclusión, en nuestro estudio. Nuestro próximo reporte sobre ya el IGI Global de México saldrá en los próximos 8 meses y ahí estaremos viendo con más detalle qué es lo que pasa a nivel estatal. Por lo pronto, esta conclusión nos deja tristes. No es algo que nos guste, pero es una realidad. Y es una realidad con la información que hoy contamos y que esperamos vaya modificándose positivamente en los años que seguiremos acumulando a partir de este momento. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Derbez, por sus comentarios y en este momento daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas que han formulado los medios de comunicación.
Estamos abriendo en estos momentos el chat de Zoom, donde se formularon estas preguntas. Por el momento no han hecho ninguna pregunta, así es que invitamos a los medios de comunicación, si gustan formular alguna y escribirla por medio del chat de Zoom para que podamos dar paso a las respuestas de nuestro panel. Esperamos un momento a que nos puedan hacer llegar sus preguntas. Comienzan a llegar y damos lectura a la primera. Nos están comentando que si creen que mejorará la impartición de justicia en México. Esa es la pregunta. ¿Quién guste responderla? Yo le pasaría la respuesta, si me lo permite mi colega, aunque no lo estoy viendo, pero me supongo que por ahí me estará viendo él. A Gerardo, si puedes responder algo de eso, Gerardo, porque creo que es un área muy metido para ti. Sí, gracias, doctor. Por los datos del índice global de impunidad, los cambios sustantivos en la manera de impartición de justicia no van a cambiar a este ritmo, sino hasta dentro de una década al menos. Las capacidades del sistema de justicia, sobre todo en los estados, es muy baja. Si vemos el nivel de jueces locales que hay para atender las necesidades de su población, sigue siendo muy bajo. También el porcentaje de fiscales para integrar las carpetas de investigación sigue siendo muy bajo para un país tan grande como México, de más de 120 millones de mexicanos. Las nuevas tecnologías de la información están ayudando a aumentar el número de denuncias de los ciudadanos. Sin embargo, la capacidad de los ministerios públicos, de los fiscales y de los jueces, sobre todo a nivel local, sigue siendo muy baja. Es por eso que estamos viendo niveles de impunidad de cerca del 99%. Si solamente 92 de cada 100 delitos se denuncian y de esos cerca del 15% hay alguna resolución definitiva, una carpeta de investigación, una sentencia de un juez, estamos viendo que no está funcionando como debiera. Ahora, los medios alternativos de resolución de conflictos y de delitos también sí están ayudando un poco a desasolvar los sistemas de justicia en el ámbito local. Gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo. Esa pregunta fue elaborada por Reflexión MX. La siguiente pregunta la formula Jan Lenin Corona y nos está preguntando ¿qué implicaciones tiene la deficiencia de jueces en México? Esto se relaciona mucho con lo que ha señalado también mi colega Gerardo Rodríguez. El indicador de medir la cantidad de jueces o otros que utilizamos, por ejemplo, la cantidad de fiscales en relación a la población existente, nos dice cuál es la capacidad del sistema para atender a la población y obviamente al hacer una división entre el número de 100,000 personas, eso nos permite comparar cuál es la capacidad efectiva que tienen otros países. Lo que nos dice este dato con relación a lo que está ocurriendo con el sistema de justicia es que las capacidades que tiene el sistema para atender las necesidades de las personas y garantizar un acceso de justicia expedito, pero además igual a todos los ciudadanos, de hecho son muy limitadas. Y esto se relaciona con algunas de las preguntas que han formulado sobre el nuevo sistema de justicia. El sistema de justicia a nosotros nos parece un paso importante y es un modelo correcto. Hemos avanzado en él desde la década pasada. El problema no está necesariamente en la definición del modelo, a pesar de todos los retos que pudo haber involucrado y que sigue involucrando. El problema tiene que ver con otro tipo de problemas, que son problemas más de voluntad política. Primero son los ritmos de implementación desigual en que el modelo se ha llevado a la práctica en diferentes estados del país, la forma desigual en que se han generado capacidades, la forma en que el sistema de justicia penal ha quedado desconectado, por ejemplo, de la transformación de los ministerios públicos, de la transformación y capacitación de las policías. Tú no puedes tener un modelo perfectamente diseñado donde la policía no tiene las capacidades, no tiene la capacitación, no tiene los recursos, no tiene ni siquiera los derechos laborales para operar bajo ese nuevo modelo.
El tema de los jueces y en su relación con el sistema nos parece muy importante porque pone énfasis en algo que es trascendental. Es muy importante avanzar en el diseño de leyes que permitan generar reformas significativas al sistema de justicia, pero tenemos que poner también un énfasis cada vez mayor en los operadores del sistema, las personas que ponen en marcha el sistema. Pero lo que estamos viendo es que sigue sin haber las suficientes capacidades con los operadores primero suficientes, pero además después enfrentamos el reto de que sean lo suficientemente capacitados para el nuevo modelo y los retos que esto involucra. Pero nosotros desde nuestra perspectiva consideramos que es un modelo adecuado en su funcionamiento. El modelo punitivo falló terriblemente, generó profundas injusticias, sobre todo llenó las cárceles de pobres que estaban esperando sentencia, y lo que es terrible es que sin una evaluación verdaderamente robusta de lo que está ocurriendo, algo que sí están haciendo las organizaciones de la sociedad civil y algunos centros de estudio, evaluando qué es lo que está pasando, estemos dando un paso atrás hacia un modelo que quiere volver a llenar las cárceles de personas como una aparente solución al problema de la impunidad. Eso es un error muy grave. Muchas gracias, doctor Leclerc. Y Agustín Velasco, de Uno TV, nos pregunta, ¿cómo evalúan el nuevo sistema de justicia penal? ¿Ha dado frutos? Yo creo que tiene que ver con la pregunta anterior. Yo creo que necesitamos seguir evaluándolo. Tiene problemas de implementación, sobre todo implementación desigual, de recursos desiguales por estado, y por supuesto que se necesita avanzar en evaluaciones de impacto para ver de qué forma garantiza un mejor acceso a la justicia. Reitero, esto lo han hecho algunas organizaciones de una forma muy efectiva. No se está haciendo necesariamente en todas las instituciones, sí las instituciones de justicia, pero creo que hay que tener cuidado con la idea que se vendió mucho en diversas órdenes de gobierno de que existe una puerta giratoria. Existen nuevas formas y mecanismos para garantizar acceso a la justicia, y lo que se tiene que hacer es más bien poner a trabajar lo que falta en el modelo. Tenemos que trabajar mucho en transformar los ministerios públicos, mejorar la policía y capacitar con mayor efectividad a los operadores del sistema de justicia. Gracias. Ricardo Trejo, de Enfoque Noticias, nos pregunta si los videoescándalos o testigos protegidos contribuirán a mejorar el tema de impunidad que padece el país. Yo quisiera tomar ese tema porque además hay alguna serie de preguntas por aquí que he estado leyendo de Elisa Gómez y otras personas que más o menos van en la misma dirección, que es una pregunta de cómo va a impactar esto en la agenda pública. Primero, si verdaderamente se utilizan como se están utilizando simplemente para el escándalo mediático, estamos ayudando a la impunidad, porque lo que estamos creando son las condiciones para que actos que evidentemente son actos de corrupción estén siendo publicitados, utilizados de manera mediática, en lugar de estar siendo procesados de manera legal. Van a perder su sentido legal. Al perder su sentido legal, lo que estamos descubriendo es que la impunidad va a estar ahí existente. Sí, va a quedar la gente marcada, va a quedar gente golpeada, porque ese es el propósito. Y quiero decir algo que es importante aquí. Esto ocurrió ya previamente y ya vimos el resultado de algo de esta naturaleza. En la época del periodo del presidente Vicente Fox, se hizo algo similar en un caso que también está saliendo ahorita a colación por otras razones, el famoso caso del señor de las Vigas, en donde en lugar de verdaderamente hacerse un procesamiento adecuado de lo que debió haber sido una denuncia, una serie de demostración de hechos que hubiera permitido crear las condiciones legales adecuadas para que hubiera habido impartición de justicia correcta, se crearon las condiciones mediáticas inadecuadas para que después del escándalo que buscaba favorecer a algún grupo en ese momento pensado a favor de quienes estaban en el gobierno, destruyeron el caso jurídico. Esta es la manera como la impunidad se genera en países, en cualquier país. México es un ejemplo y por eso es el ejemplo previo, porque es lo que podría ocurrir y lo que está ocurriendo en este momento. No deberíamos hacer eso, deberíamos ser un país de instituciones y de leyes. Deberíamos construir, por lo tanto, casos jurídicamente válidos, presentar la evidencia y con base en esa evidencia el procesamiento adecuado para que quienes cometan ese acto de corrupción no queden impunes. Desafortunadamente podrían quedar impunes y al quedar impunes el único mensaje que enviamos es que lo importante en México
no es la aplicación de la ley y la justicia. Lo importante en México es el escándalo mediático. El escándalo mediático que da ventajas de corto plazo. Y lo estamos observando. Hubo ventajas de corto plazo en el periodo que estoy mencionando, dado los resultados que estamos observando el día de hoy en el plano político. Por lo tanto, México debería cambiar de opinión y deberíamos empezar realmente todos los mexicanos a preocuparnos porque la aplicación de la justicia cree las condiciones institucionales que nos permitan que los actos de corrupción no queden impunes. Por eso el IGI y el centro nuestro ha dicho con claridad que la impunidad es lo que nos lleva a los niveles de corrupción, es lo que nos lleva a los niveles de violencia que tenemos en el país. Por supuesto que si continuamos con esta impunidad, la democracia también se ve afectada, porque al final lo que sostiene una democracia son las estructuras institucionales que permiten que los diferentes aspectos de las decisiones de la población estén sostenidos por estructuras institucionales y no por grupos personales. Hay un gran riesgo en México, por lo tanto, de que los circos mediáticos generen más impunidad. Sí, esa es mi opinión personal. Y la segunda cosa es, por supuesto, si esto lo afecta, va a afectar también a la democracia. Creo que los mexicanos debemos entender eso y que en lugar de estar tratando de verdaderamente asistir como lo hacían los romanos al circo, tratemos de crear las condiciones que nos permiten tener un sistema de justicia sólido, con suficientes jueces, con suficientes jurados, un sistema de seguridad en donde no sigamos soñando que aunque van a ser estructuras como la de la Guardia Nacional, eso también ya lo pensó el gobierno de Vicente Fox, ya lo pensó el gobierno de Calderón, ya lo pensó el gobierno de Peña y lo estamos repitiendo, sino al contrario, policías a nivel municipal bien entrenados, bien capacitados, bien pagados, para que vayamos resolviendo la situación de violencia e inseguridad en nuestro país. El IGI tiene muchos datos que nos permiten definir un programa, pero esto lo hemos venido diciendo en la universidad desde hace 5 años. Hemos estado diciendo que si queremos verdaderamente resolver ese problema, pasa por empezar con las decisiones que acaban de mencionar mis colegas. Cómo invertir para incrementar la capacidad, la estructura, el funcionamiento de los sistemas de seguridad y de los sistemas de justicia de México. ¿No queremos hacerlo? Bueno, si no queremos hacerlo, lo que vamos a ver es cada día la misma situación. ¿Cómo puede un país con 2.17 jueces promedio por 100,000 habitantes, comparado con los más de 17 jueces a nivel internacional, tener un sistema de justicia que pueda responder a las necesidades de la población? No somos además un país chiquito, somos un país de 125 millones de habitantes. Por lo tanto, necesitamos invertir en esas estructuras, poner el dinero ahí para que se vayan generando las estructuras institucionales en justicia y en seguridad que nos permita resolver los problemas de corrupción, de violencia, de inseguridad que estamos viviendo en México. El plan ahí está escrito por los autores. Ellos les dirán a ustedes que no, pero ciertamente lo que han presentado en este momento, en este IGI y en otros IGIs anteriores, los autores que han estado haciendo el análisis, es la ruta que debería seguir cualquier gobierno, estatal o federal, para resolver en parte lo que es la debilidad de los sistemas de justicia y de seguridad de nuestro país. Muchas gracias, rector. Alemao Luna nos pregunta, ¿qué efecto creen que tenga la presencia de la Guardia Nacional en México en los próximos reportes del IGI? Si quieren, tomo esa pregunta. Lo que hay que decir es que México adolece de una policía de corte nacional. La Policía Federal alcanzó un máximo de 39,000 elementos con el defenestrado ahora exsecretario Genaro García Luna. Y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó con menos de 26,000 elementos operativos desplegables. La Guardia Nacional es una respuesta a que México tenga una policía de investigación, de prevención de corte nacional. El problema es que tenemos que tener una policía de corte nacional. El problema es que tenemos un déficit de 50% de los policías estatales. Es decir, el estado de fuerza de los gobiernos estatales es casi del 50% del que tendrían que tener. Es por eso que en su momento la Policía Federal, el Ejército y ahora la Guardia Nacional tratan de suprimir este déficit.
Lo que se tiene que hacer es mejorar la profesionalización de las policías estatales. Me parece que todavía es pronto para dar resultados sobre la Guardia Nacional, a menos de un año de que se creó por ley y se estableció por decreto sus responsabilidades. Entonces, ojalá, esperamos que la Guardia Nacional ayude. Yo creo que veremos resultados hasta dentro de unos 2, 3 años y ayude a los gobiernos estatales con las investigaciones, generando inteligencia. Tiene esa facultad por ley para investigar sobre todo los delitos de alto impacto, pero también puede coadyuvar con delitos del fuero común. Esa sería la gran aportación de la Guardia Nacional, pero todavía falta mucho en términos de profesionalización y de que alcance el estado de fuerza requerido. Muchas gracias, maestro. Abel Cuapa, del Popular. Esta siguiente pregunta es para el doctor Derbez. Dice, rector, hablaba sobre investigar actos de corrupción. ¿Cree que el actual gobierno realmente esté haciendo eso o solo utiliza la información a su conveniencia? Como ejemplo, el caso reciente del video donde hay supuestos exfuncionarios con fajos de dinero. Gracias. Si me permite sumar, yo como estoy leyendo las preguntas aquí también en el chat, la siguiente pregunta de Arturo Cerda es muy parecida. Dice, doctor Derbez, ¿considera que hay un mal enfoque del presidente de la República en cuanto a su decisión de combatir la corrupción? Entonces, déjame combinar ambas preguntas para tratar de dar respuesta. El verdadero problema, mientras no se convenza tanto el presidente como los funcionarios públicos, y esto ha ocurrido en los últimos 5 años que hemos hecho el planteamiento, mientras no logremos, a lo mejor es una manera en que nosotros no podemos transmitir correctamente, mandar el mensaje de que es la impunidad lo importante, estamos combatiendo el resultado, no lo que causa ese resultado. El presidente, con toda, yo diría, intención correcta, está buscando cómo eliminar corrupción en el país. Pero la corrupción solamente se va a eliminar en el país si se elimina la impunidad. Por lo tanto, sí, yo creo que el presidente de la República tiene que considerar de qué manera robustece lo que acaban de mencionar mis colegas, de qué manera se robustece esta Guardia Nacional para que cumpla la función que en teoría debe cumplir, de qué manera se desmilitariza el país, porque también es parte de lo que tenemos que ir llevando a cabo. Una militarización del país no conduce sino a más impunidad, porque desafortunadamente el ejército no está diseñado para ser policía. Por eso hay esa separación. Y el punto importante, por lo tanto, es fortalecer a las policías estatales, como mencionó Gerardo, municipales, que es fundamental, y crear condiciones en que se empiece a crear desde ahí abajo la situación de solución a los problemas de violencia y también de corrupción. Pero también necesitamos un sistema de justicia que funcione adecuadamente, que tenga el número adecuado de jueces. Porque también hoy es muy difícil verificar si un juez en realidad es corrupto o no, dado la cantidad de casos que le caen. Es muy complejo que un juez, que un juzgado, con el poco personal que cuenta y la capacitación que tienen, puede estar resolviendo correctamente todos los casos. Y podría haber muchos casos de error que se podrían también meter los de corrupción, y es la realidad del sistema de justicia que tenemos en México. Hay que invertir en eso. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista de lo que el presidente y el gobierno están planteando, es un cambio de enfoque y un cambio en donde empecemos a gastar en robustecer estos sistemas. El presidente correctamente está preocupado por la situación social de una gran cantidad de población y tiene programas muy amplios invirtiendo en eso. El presidente quizá debería sentarse con algún grupo de personas, revisar y decir, no hay mejor inversión en México el día de hoy que robustecer el sistema de justicia, robustecer el sistema de seguridad, para que a través de esto empecemos a reducir los niveles que afectan a todos los mexicanos en violencia, en corrupción, en inseguridad. Y sí, yo creo que eso es lo que tendría que pensarse en un cambio de las prioridades, particularmente en la asignación de presupuesto. Muchas gracias, doctor, y agradecemos esa pregunta de Arturo Cerda, de La Octava TV. Vamos con nuestra siguiente pregunta, elaborada por Lourdes Dib, y nos pregunta, ¿qué mejoras propondrían al Sistema Nacional Anticorrupción partiendo del análisis que hoy nos están presentando? Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema terriblemente complejo. O sea, se crearon demasiadas instancias
para que hubiera contrapesos entre el mismo. Lo que no está funcionando del Sistema Nacional Anticorrupción es la investigación e inteligencia para abatir los delitos de corrupción. Se necesita mucho mayor articulación entre, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Y esto a nivel de los estados. No están siendo independientes, no tienen suficientes recursos, no tienen suficientes investigadores las fiscalías anticorrupción a nivel de los estados. Entonces, ese para mí es el eslabón más débil de todos, las fiscalías anticorrupción en los estados y a nivel nacional. Los mecanismos ciudadanos tampoco están funcionando, no saben qué hacer. Hay estudios de colegas como Fernando Nieto del Colegio de México que indican que no saben qué tienen que hacer los consejos ciudadanos anticorrupción. Y a nivel de los estados hay que impulsar que las unidades de inteligencia patrimonial, que son instancias muy poderosas en los gobiernos estatales, que tienen información, por ejemplo, de los catastros, de las propiedades de los ciudadanos en sus estados para saber casos de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, de gobernadores o de familiares. Eso tampoco no se han creado, solamente funcionan en términos reales la UIP de Tamaulipas y la de Nuevo León. Entonces, creo que por ahí el Sistema Nacional Anticorrupción está fallando. Hay que decirlo, durante el gobierno anterior se tardaron 3 años casi en nombrar a quién iba a ser el titular de la Fiscalía Anticorrupción. Tuvo que venir el nuevo gobierno para que eso pudiera avanzar. Muchas gracias. Maestro, Renata Vázquez de MBS Noticias y Diálogos nos pregunta, ¿cómo lograr una policía eficiente? ¿Y los legisladores deben cambiar la ley o es eficiencia del Ministerio Público? El tema de generar una policía más eficiente en México nos parece que pasa por muchísimos problemas. Primero, contar con la suficiente policía. Nosotros el dato que les presentamos es un dato agregado nacional, pero no significa que todos los estados tengan la misma capacidad de fuerza policíaca. Hay problemas en cuánta tienen verdaderamente para operar. Adicionalmente, tenemos los problemas que se han generado con la desigualdad en capacidad de fuerza policíaca a nivel municipal. La policía en México necesita, y es algo que creo que se sabe ya desde hace muchísimos años, necesitamos avanzar en temas de profesionalización, de capacitación, de recursos, de temas de mejores esquemas de coordinación. Hemos estado a lo largo de mucho tiempo atrapados en debates de si la coordinación debe ser con un mando policial único a nivel estatal. Ahora la apuesta es en el modelo central, pues es la Guardia Nacional, que tendrá que empezar a entregar resultados y a ser evaluada en ese sentido. La transformación de la policía pasa también por un problema de derechos laborales que está pendiente, que abarca desde los sueldos, las condiciones de trabajo, los seguros para quienes prestan este servicio a la sociedad, incluso hasta el problema de los horarios. Uno de los problemas que nosotros hemos detectado es que además de la policía, hacía referencia a todos los ministerios públicos, que es un problema que creo que habría que ver en forma complementaria, es que tampoco los ministerios públicos en México son suficientes. En este índice no medimos cuál es la capacidad de los ministerios, pero los ministerios públicos en México son muy pocos para atender a cada 100,000 habitantes, especialmente a nivel estatal. Las capacidades humanas son muy limitadas, pero además tanto la policía como el personal de las fiscalías no necesariamente está capacitada para operar dentro del nuevo sistema de justicia penal. Y ahí tenemos un problema verdaderamente muy complejo, porque estamos avanzando, o todavía en principio estamos avanzando hacia la definición del sistema acusatorio, y por otro lado tenemos policías y ministerios públicos que no están preparados o capacitados y que nunca se les ha, con algunas excepciones, se ha avanzado hacia este modelo, ¿no? Sin duda, la transformación de la policía es uno de los retos más importantes. No se debe pensar como un problema simplemente general, hay que pensarlo desde que la policía municipal enfrenta un tipo de retos muy diferentes a las policías estatales, a las policías de investigación, y que cada una de ellas enfrenta problemas de capacidades y recursos muy diferentes, que desgraciadamente
hemos tenido en el debate y que no vemos un avance muy significativo, tal vez con excepciones. Muchas gracias, doctor. Y nuestra siguiente pregunta nos pide Javier Navarro de Radio Fórmula si se tiene conocimiento de recortes al presupuesto en materia de justicia, contrario a un mayor número de recursos que se requieren. Además, nos complementan cuál es el país que mejor lo está haciendo. ¿A qué país debería México de tomar como ejemplo? En temas de recortes a los sistemas de justicia, sí han sufrido una merma los sistemas de justicia a nivel de los estados, en promedio por los recortes que sufrieron desde el presupuesto 2019. Entonces, si lo que nos dice el índice es que se tiene que invertir al menos un 200 o 300% más en los sistemas de justicia en los estados, pues estamos estancados. Aunque se les aumenta un 5%, debido a la inflación, en términos reales, se siguen estancando los presupuestos de los aparatos de justicia a nivel de los estados. En el ámbito federal se respetó el presupuesto de hace un año. ¿Y qué países o qué país hay que tomar en cuenta? Bien, nos gusta mucho analizar los países de Europa del Este. Los países de Europa del Este, sobre todo los que ingresaron a la Unión Europea, asumieron que tenían que hacer reformas profundas a sus sistemas de justicia. Me refiero a países como Eslovenia, por ejemplo, como Polonia, como Rumania, que reformaron completamente sus sistemas de justicia. Por ejemplo, la rotación de los jueces a estar en los mejores juzgados se da con base en evaluación de desempeño. Y si no trabajan sus carpetas de investigación, pueden ser sujetos a una rotación que no les gusta. También hay un sistema de monitoreo por parte de la Unión Europea, algo que hemos insistido. El acompañamiento internacional sí ayuda. Otro ejemplo, por ejemplo, es Guatemala, con la Comisión Internacional contra la Impunidad para este país que fue financiada por Naciones Unidas. Este país metió a la cárcel por un caso de investigación por corrupción y no hubo impunidad a un presidente en turno y a una vicepresidenta en turno. Eso te habla que también el acompañamiento internacional funciona. En caso de los países de la Unión Europea se someten a evaluaciones anuales para revisar el avance de sus sistemas de justicia. Entonces yo pondré atención en esos dos casos. Muchas gracias, maestro. Jennifer Alcocer de Publimetro nos comenta, quisiera conocer la opinión que tienen sobre las reformas que se han planteado para el sistema judicial y el planteamiento que hizo el fiscal general para crear un código universal y si esto realmente puede cambiar el panorama actual o qué hace falta. Y bueno, este tema obviamente es sumamente relevante porque está ocurriendo. Hemos estado viendo las audiencias que tienen lugar en el Senado, cómo se están planteando posiciones y se están escuchando a especialistas. Lo primero, me parece que por la importancia de este tema, esto tendría que plantearse desde una perspectiva de parlamento abierto con mayor participación de especialistas, de organizaciones que están trabajando el tema, de universidades. El tema de fondo es si una reforma, como le está planteando la Fiscalía específicamente, nos va a llevar a terminar de consolidar el nuevo sistema o si vamos a dar un paso atrás. Esa es la pregunta central. No solamente involucra a la Fiscalía Federal, desde hace muchos años los señalamientos en contra del sistema penal reflejan que a las autoridades del gobierno a nivel estatal no les gusta el nuevo sistema y normalmente tienden a señalarlo para evadir su propia responsabilidad en lo que han dejado de hacer para consolidar a las instituciones de justicia y de seguridad en su ámbito de su propia competencia. En este momento estamos bajo un esquema de fiscalía autónoma, pero los problemas de los ministerios públicos vienen desde que eran procuradurías y dependían de los ejecutivos, y los ejecutivos difícilmente hicieron su parte para consolidar y preparar a los ministerios públicos para operar dentro del modelo del nuevo sistema penal. Y ese problema se sigue arrastrando, y en gran medida lo que se denomina esta la puerta giratoria no es un problema solo de los jueces. Normalmente se señala a los jueces. Sabemos que puede haber corrupción o puede haber procesos que involucren a jueces en lo particular, pero el problema de determinar la peligrosidad de un detenido y por lo tanto
justificar ante un juez que no se le debe dar el beneficio de la liberación, involucra el trabajo también de las fiscalías. Y eso es algo que no se ha hecho, ni se han generado las capacidades, ni los recursos, ni las unidades específicas para determinar desde las fiscalías y en su momento las procuradurías este tipo de proceso. Entonces, lo que está en juego es hacia dónde vamos a ir en términos de sistema penal. A mí me parece muy delicado, porque desde hace una década apostamos por un modelo que tiene muchos problemas, que se ha implementado en forma desigual, demasiado lenta y poco efectiva en muchos sentidos, desigual entre los estados. Pero como país tomamos la decisión de avanzar hacia un nuevo modelo porque el anterior no funcionaba. Teníamos las cárceles llenas de presos esperando sentencia y muchos de ellos por delitos menores a 5,000 pesos. Esto es, las cárceles estaban llenas de pobres que no podían lubricar al sistema. Esa era la realidad. Cuando cambiamos al sistema, la idea era mejorar esto, generar los beneficios de métodos alternativos de acceso a la justicia, del beneficio de liberación bajo ciertas condiciones, pero se ha avanzado en una forma poco sólida en muchos estados y tenemos muchos problemas de implementación pendientes. El riesgo es que este proceso de reforma nos lleve de regreso al viejo modelo bajo otro nombre, tal vez con un híbrido ahí medio raro, donde al final un código único nacional que pudiera tener beneficios, esto es, tipificar los delitos de la misma forma en todos los estados, esto pudiera ser bueno para el sistema, pero el diablo está en los detalles. Si se va a cambiar el código nacional simplemente para aumentar los delitos que ameritan cárcel y además prisión preventiva oficiosa, otra vez vamos a saturar a las cárceles de personas que automáticamente se van a la cárcel, pero nuevamente los más desfavorecidos van a ser las personas que tengan pocos recursos. Creo que el problema no está en plantear una reforma. El problema es ¿para qué queremos esa reforma? ¿Cuáles son los objetivos claros que está planteando el gobierno? Y de esa manera, ¿cómo esos objetivos además se conectan con el impacto en que los ciudadanos tengan acceso a la justicia? Ese es el objetivo final, que los ciudadanos tengan un acceso efectivo a la justicia expedito, que rompamos los círculos de impunidad y los pactos de impunidad. Reformar por reformar no nos lleva a ningún lado. Tenemos una amplia experiencia y podemos dar en este país cátedra de cómo podemos reformar leyes sin llegar absolutamente a nada. Creo que es un proceso central en el cual sin duda se debe mejorar la capacidad del sistema de justicia. Debemos tener cuidado con regresar a un sistema que ya demostró que no funcionó. Tenemos que poner los recursos adecuados sobre la mesa donde se necesitan. Tenemos que capacitar a los operadores del sistema y generar procesos además de evaluación y rendición de cuentas permanentes sobre las instituciones de justicia y sus resultados. No solamente basta con generar nuevos tipos y aumentar la cantidad de delitos que ameritan ir a prisión. Muchas gracias, doctor. Seguimos recibiendo sus preguntas y vamos a juntar dos para nuestro rector. La primera es Óscar Zúñiga, de Grupo Fórmula. Nos dice, ¿en qué tiempo creen que con el discurso de combate a la corrupción que AMLO promueve en las mañaneras, México podrá salir adelante en el índice de impunidad y si esta administración en realidad está combatiendo la corrupción? Y René Cruz, de MBS Noticias, nos pregunta al doctor Derbez, a casi 2 años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿las acciones que está emprendiendo realmente están dando resultados para acabar con la corrupción y con la impunidad? Adelante. Muchas gracias, Omar. Los discursos no modifican lo que ocurra en la realidad. Lo que modifica lo que ocurre en la realidad es la definición de prioridades puestas en ejecución. Yo siempre hago, no broma, pero siempre hago el comentario cuando estoy dando algunas pláticas en las que me preguntan cómo poder saber cuáles son las prioridades reales de cada persona. La respuesta es muy sencilla, es fíjate en dónde hace su gasto. Es decir, la manera más sencilla de ver cómo es cualquiera de nosotros es ver en qué gastamos. Si de un presupuesto que tenemos gastamos en automóviles de lujo, bueno, pues entonces somos gente que le gusta el adquirir un automóvil de lujo y esa es parte de mi persona. En los gobiernos es la misma situación. Si yo verdaderamente creo que tengo que hacer una serie de cambios, la idea más importante es cómo asigno el presupuesto, hacia dónde van los recursos del presupuesto. Hace un momento mencionó mi colega Gerardo que el presupuesto federal para todo propósito práctico no ha cambiado. No, pero tampoco se ha incrementado. Es decir, el presupuesto federal no es suficiente, no lo ha sido previamente y sigue sin ser suficiente.
Por lo tanto, pues sí, si yo quiero mejorar la estructura que me permita que la justicia se cumpla, se reduzca la impunidad y a través de esto la corrupción, pues tendría que estar haciendo mayores inversiones en ese concepto, en el concepto de cómo robustezco a un sistema que tiene problemas de estructura, lo demuestra el IGI, que tiene problemas de funcionalidad. Por lo tanto, tendríamos que ver mucho más inversión y además inversión, no simplemente el número creciendo, porque también es el otro problema que tenemos en México, que la gente estima por lo que ve de crecimiento en una partida. No, es cómo se distribuye ese crecimiento en los diferentes subpartidas que van a estar definiendo claramente qué estoy robusteciendo. Por otro lado, la gran pregunta para nosotros es, pues, las acciones que ha llevado a cabo el presidente. Las acciones que ha llevado a cabo el presidente, en términos generales, han sido acciones de austeridad, mandando un mensaje que yo creo es correcto, donde dice, hay que vivir en austeridad, no hay que desperdiciar los recursos que de por sí son escasos del pueblo. Y ese proceso de austeridad ha resultado en una reducción del gasto público en muchas áreas en donde no debería haber ocurrido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo se definen estas cosas. Yo sí soy un gran creyente, evidentemente porque soy economista, de que las finanzas públicas definen las prioridades. Y la finanza pública hasta el momento está definiendo prioridades que no van en la dirección de lo que nosotros, yo en lo personal, pero nosotros en el Centro de Impunidad y Justicia aquí en la Universidad de las Américas, estamos diciendo a través de estos reportes. Hay que invertir en mejorar la capacidad, la estructura del sistema de justicia y de seguridad, y hay que mejorar en su funcionamiento, en su funcionalidad, y por lo tanto, en mejorar la calidad y los aspectos. No se va a mejorar si reducimos sueldos, no se va a mejorar si reducimos recursos para poder estar funcionando adecuadamente. Entonces, yo estoy, y lo voy a repetir una vez más, el presidente tiene el corazón en el lugar correcto y está haciendo desde ese punto de vista las cosas que deberían en México verse. Austeridad es correcta en el sector público. También ayudar a la gente que menos tiene y transferir recursos de esa manera, también eso es correcto. Pero también deberíamos estar utilizando muchos recursos que hoy se utilizan para otros propósitos en ayudar a que el sistema de justicia, el sistema de seguridad se robusteciera. Y ahí es donde yo difiero un poco de mis colegas. Yo no creo que sea a través de la Guardia Nacional. Yo en verdad creo que hay que hacer mucho más inversiones a niveles de otro género, del tipo local, porque ahí es donde está realmente la población de México. Si nosotros hiciéramos las inversiones correctas en sistemas de seguridad, en policías municipales, en estructuras adecuadas, en las ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, etcétera, lo que veríamos sería un mejoramiento fuerte de la seguridad a través de policías municipales. Si ustedes se fijan, los grandes capos, incluyendo los menores, si quieren usar al marro como menor, siempre lo que hacen es corromper las policías municipales, porque ahí es donde está realmente la estructura que ellos pueden dominar. Y tendríamos que hacer ese cambio de mentalidad. Entonces, eso es lo que, en mi opinión, tendríamos que llevar a cabo. Muchas gracias, señor rector. Tenemos una serie de preguntas de Alemão Luna de Infobae para nuestros panelistas. Vamos a darle salida a todas estas inquietudes. La primera es, ¿hay alguna forma en que el sistema carcelario podría ayudar a la reducción de impunidad o habría que buscar medidas punitivas, diferentes? La siguiente, ¿contar con más jueces implica menor corrupción en el sistema de justicia o es preferible tener jueces mejor preparados? Y finalmente, Alemão nos comparte qué papel juega el papel del acceso a la información en el combate a la impunidad y cómo estamos en México en relación a este tema. Sí, gracias, Alemão, por las preguntas. Yo voy a responder la del sistema penitenciario. He tenido la oportunidad de estudiar y visitar algunos sistemas penitenciarios en otros países. El de Alemania me parece extraordinario porque no promueve la encarcelación de las personas, inclusive de aquellos con delitos de alta cuantía, porque lo que se busca es la rehabilitación. Y este es un principio constitucional en México que poco se
poco funciona. Hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que ayudan en este sentido. El sistema penitenciario en México es el negrito en el arroz del sistema de seguridad federal y también en los estados. Los policías penitenciarios son los que menos ganan. Está fuertemente metida la corrupción. Datos de colegas del CIDE de su informe sobre prisiones te indican que cálculos es un reo le cuesta a sus familias entre 10,000 y 20,000 pesos para que pueda acceder a servicios dentro de la cárcel. Entonces, hay que mejorar. Yo te diría, ahorita México tiene capacidad carcelaria suficiente con base en el sistema, en el índice que medimos. Se ha despresurizado con el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, lo que hay que apostarle es a la reinserción laboral, social de los delincuentes y dar un seguimiento también a los primo delincuentes y a aquellos que reincidan, ¿no? Y voy a responder dos de las que se comentaban, sobre todo el caso de jueces. Y hay que considerar que nosotros usamos el indicador de jueces como un referente para acercarnos a la problemática del sistema de justicia. Es en ocasiones complicado medir el funcionamiento completo del sistema de justicia porque los estados no necesariamente reportan toda esa información. Utilizar cuántos jueces hay nos permite acercarnos o tener un aproximado a lo que está ocurriendo en el sistema para garantizar justicia a la población. Y ese indicador nos dice cuál es la capacidad. Si en México tenemos 2.17 y la media que tenemos en el índice es 17 por cada 100,000, es que el desfase es muy dramático y nos dice que no hay suficiente capacidad en un punto muy específico, el que va a juzgar el caso. Hace algunos años, cuando empezó el debate sobre el nuevo sistema, hay un par de datos que se me quedaron grabados en una sesión de discusión en el Senado. Algún centro de investigación presentó un dato que decía que estaba demostrado que en México, en el viejo sistema, en 80% de los casos, de los procesos que se llevaban, en 80%, los jueces no estaban en la parte correspondiente al desahogo de pruebas. 20% de todos los procesos les tocaba tener a un juez cuando venía el desahogo de pruebas. Pero además, no solamente es el proceso de desahogo de pruebas. Si tienes pocos jueces, tiene menos capacidad un juez de atender casos en forma expedita. Se van acumulando los expedientes y esas personas estaban en prisión esperando sentencia. Y tiene varias repercusiones. Primero, si un juez no está presente ni siquiera en el proceso de desahogo de pruebas, ese proceso se tiene que cumplir. Y por lo mismo queda en manos de otras personas, los secretarios del juzgado. Ahí estás abriendo la puerta para que los secretarios, otros funcionarios, empiecen a vender el proceso de justicia. Quien pueda pagarlo, participa un juez en el proceso de desahogo de pruebas o avanza más rápido su expediente. Y eso es lo que ocurría. Por eso teníamos tantos pobres en prisión, porque eran los que no podían lubricar al sistema para hacer avanzar su caso. La pregunta es, ¿queremos regresar a ese sistema? Y llenar las cárceles de personas que no pueden lubricar a un sistema que va a estar saturado. Ahora, no todo se trata solamente de aumentar jueces por aumentar jueces, es aumentar capacidades. 2 jueces para 100,000 habitantes es insuficiente bajo cualquier esquema. Es verdad que el nuevo sistema lo que busca es que no todos los casos lleguen al juez, porque a través de mecanismos alternativos de resolución de controversias, lo que tú buscas es que las partes lo resuelvan y por lo tanto menos casos llegan. Sí, pero no perdamos de vista que en esta ocasión, bajo este modelo, el juez juega un rol mucho más importante. Es un rol cualitativamente más complejo, donde el juez ya no puede estar ausente. Aún cuando le lleguen menos casos, requiere más, que se involucren más. Con 2.17 jueces no tenemos capacidad y estamos reproduciendo el problema. La siguiente pregunta sobre información para nosotros es fundamental. Nosotros partimos del supuesto de que parte de una mejora para combatir la impunidad es evidencia. También, sin duda, hay otros procesos como participación, gobernanza, rendición de cuentas, parlamentos abiertos, gobierno abierto, etcétera, que son fundamentales. Pero el acceso a información nos dice que se pueden tomar decisiones basadas en evidencia. Si no hay información, si no hay capacidad para generar información estadística
sobre los problemas de seguridad y justicia, como ocurre en muchos países, por ejemplo, el continente africano, que no tienen recursos ni siquiera para generar las oficinas para construir estadística, algo que, por ejemplo, se refleja en el objetivo 17 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, crear oficinas de estadística para reportar los diversos problemas que tienen que ver con el desarrollo. Si tú no tienes eso, no tienes capacidad. Otro problema es que no tengas voluntad, que es parte de lo que ha ocurrido. Me parece que en México, y se refleja en el índice de impunidad México, todavía tenemos información de calidad gracias, por ejemplo, al trabajo que hacen instituciones como el INEGI. El riesgo es tener un retroceso. Ya hubo recortes muy importantes que significaron que se dejaran de publicar una serie de encuestas, que se levantaran algunos censos o algunos estudios. No podemos darnos el lujo de no tener información. En ese sentido, hemos dado pasos muy significativos. Hay otras organizaciones de la sociedad civil, centros de estudio, que han contribuido a generar información para cubrir las lagunas del Estado. En México, todavía podemos decir que podemos tener, por ejemplo, nosotros más indicadores para hacer el estudio de impunidad en México que el global, porque tenemos información estandarizada, homogénea, con el respaldo de instituciones confiables. En el caso del IGI Global, sí tenemos muchos problemas para aumentar la cantidad de indicadores porque los estados no reportan, la información es inconsistente o la información no es confiable, porque seguramente viene manoseada para hacer quedar bien a las autoridades, ¿no? La información es fundamental si queremos aspirar a avanzar en el combate a la impunidad. Gracias, doctor Leclerc. La siguiente pregunta de Liliana Tech, de Tribuna Comunicación. Pregunta si los resultados del IGI se han presentado formalmente a algún gobierno o alguna administración se ha acercado a la universidad para obtener asesoría en la definición de sus políticas públicas. Yo lo contesto. La universidad no tiene ningún empacho en presentar esto públicamente. En este momento, obviamente, estamos apenas presentándolo a ustedes. El documento está ya accesible para cualquier persona, la podrían llevar a cabo. En periodos anteriores, particularmente cuando publicamos la información desde el punto de vista de México, únicamente con sus estados, los estados de nuestra república, los 32, lo que ocurrió fue, sí, ocasionalmente recibimos llamadas de oficinas de gobernadores que nos cuestionaban o nos preguntaban el por qué su estado había quedado tan mal clasificado, nos trataban de dar algún tipo de justificación y con ellos discutimos de manera informal, nunca fue una situación formal. Las pocas veces que intentamos o que llegamos no hubo posibilidad de diálogo y ahí terminaron muchas de estas discusiones. ¿Hemos llevado nosotros el interés? Sí. Lo hemos llevado a diferentes niveles, platicado con diferentes oficiales, no en esta administración, pero sí en administraciones pasadas, tanto federal como estatales. Y al momento, pues tenemos una buena relación de trabajo con muchas instituciones que ven esto con buenos ojos, como hace un momento se mencionaron todas estas alianzas que ya se han establecido, pero no hemos tenido todavía una impacto tal que podamos estar platicando ya oficialmente o con el gobierno federal o con gobiernos estatales sobre lo que esto representaría en su actividad. Ojalá y este reporte vuelva a llamar la atención y podamos entrar en ese diálogo. Sería un diálogo muy constructivo para todos, en el cual la universidad está haciendo esto sin recibir ningún dinero de ninguna institución, ni nacional ni internacional, son todo con medios propios institucionales, con investigadores independientes que están haciendo su análisis, porque lo que queremos todos es que México sea un mejor país. Ojalá y ocurra en el futuro. No ha ocurrido. Muchas gracias, rector. José Ángel Ramírez pregunta, ¿cómo pretenden estudiar el fenómeno de impunidad frente a la pandemia de COVID-19 o esperarán al IGI 2022? Gracias. El IGI tiene todo un apartado sobre el impacto del COVID en materia de impunidad, aunque los datos obviamente son de Naciones Unidas y traen al menos 2 años de retraso. Hay indicadores de diferentes agencias de Naciones Unidas que nos indican que cada vez más se reconoce que hay un impacto sobre los sistemas de justicia. Los jueces se fueron a sus casas. Pocos países tienen sistemas digitalizados para hacer denuncias. Vemos también
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la que reúne a las unidades de inteligencia financiera, Interpol, Europol, han señalado que están aumentando los delitos cibernéticos, por ejemplo. Ese va a ser un reto que vamos a tener que medir, la impunidad en ese ámbito. Finalmente, hemos descubierto desde el 2015 que la impunidad tiene una correlación estadística con la desigualdad. Y diferentes reportes de la CEPAL, de Naciones Unidas, indican que esta pandemia incrementará los niveles de desigualdad social, económica, educativa, y creemos que lamentablemente sí tendrá un impacto el COVID-19 y lo estaremos midiendo seguramente en el año 2022. Muchas gracias, maestro Gerardo. Y vamos con nuestra última pregunta de esta sesión. Es de Forbes. Yvonne de Forbes nos dice, parece que la impunidad prevalecerá sobre la justicia y su impartición. ¿Hay pesimismo o hay optimismo a la luz del IGI? Creo que el caso de los datos que refleja el IGI más bien nos arroja una profunda preocupación sobre lo que está ocurriendo en México. Lo que vemos en los datos es simplemente que México se mantiene estable en términos de que no vemos un cambio significativo, no vemos que haya una transformación efectiva en las instituciones, en la capacidad para responder o reducir la impunidad. Se mencionaba hace un momento mucho, por ejemplo, el problema de la corrupción. Nosotros no estudiamos el sistema anticorrupción en el IGI, pero no deja de llamar la atención que después de toda la inversión pública, el esfuerzo político de discusión para generar un sistema anticorrupción, es un actor que está fuera en este momento de los casos de corrupción que se debaten públicamente en este momento. Vemos a muchas instituciones involucradas en lo individual, actores políticos declarando, pero si en este momento preguntamos en qué consiste el rol del sistema anticorrupción para enfrentar los problemas de corrupción que está develando el caso Lozoya, pues no sé, alguien tendría que darme una respuesta porque yo no lo veo. Y eso es solamente un ejemplo de reformas institucionales a las que le hemos invertido mucho y que no terminan por afectar los niveles de impunidad que existen en México. Y al mismo tiempo que no se afectan los niveles de impunidad, eso implica que seguimos replicando problemas de funcionamiento y estructura del problema de la seguridad, seguimos replicando problemas de funcionamiento y estructura en el sistema de justicia, tenemos problemas de rendición de cuentas y también problemas de violación o problemas de respeto a los derechos humanos que son fundamentales para enfrentar el problema de la impunidad. Debe cerrar con un símil, un poco de cómo, en términos de preocupación de que veo las cosas. En 2014 enfrentamos uno de los problemas más dramáticos que ha enfrentado este país, no porque haya sido el único, sino por el impacto social y el daño institucional que generó, que es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Eso generó un daño inmediato, sin duda, a las víctimas y sus familias, pero en ese momento el gobierno federal tuvo la oportunidad de abrir una investigación ejemplar para transformar las cosas y dar justicia y dar una explicación a la sociedad de lo que había ocurrido en esa circunstancia, algo que todavía no terminamos de conocer. Para el gobierno federal en ese momento se encuentra en un dilema semejante. El caso Lozoya representa una oportunidad para abrir una investigación ejemplar apegada a derecho y abrir una forma diferente de perseguir, sancionar y reparar la corrupción, pero eso tiene que derivarse de investigaciones ejemplares de acuerdo a nuestras instituciones, siguiendo las reglas del juego, pero que tiene que además ayudar para evaluar el funcionamiento de nuestras instituciones y promover procesos de cambio más efectivos que generen garantías de no repetición de ese tipo de fenómenos. En ese momento sigo con la misma inquietud que muchos de ustedes lo que está ocurriendo con ese caso y me preocuparía que se quede en lo que ustedes señalan justamente como un circo mediático con fines políticos que solamente va a retroalimentar los ciclos de impunidad, cambiar los equilibrios de los pactos de impunidad políticos
sin generar necesariamente una mejor forma de combatir la impunidad, en este caso, en el caso de la corrupción y el acceso a la justicia que está relacionado con todo esto, ¿no? Más que optimismo, pesimismo, yo estaría muy preocupado de ver que México no se mueve en estos 5 años que hemos estudiado la impunidad, que seguimos replicando los mismos problemas y a pesar de que hay reformas, como en el caso del sistema penal, el sistema anticorrupción, no se transforma necesariamente en mayor rendición de cuentas o mejor acceso a la justicia. Muchas gracias, doctor Leclerc, y agradecemos la participación de los medios de comunicación y de todos los asistentes. En pantalla aparecen los hashtags, los invitamos a seguir el tema del IGI 2020 con los hashtags no a la impunidad, IGI 2020, y además los invitamos a visitar la página del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia para descargar el estudio completo en el sitio www.udlab.mx/CECIG. Es así como damos por concluido este evento en línea. La Universidad de las Américas Puebla agradece su participación y les desea un excelente día.